Presti Vanegas Valeria. Presente, profe. Bien. Vargas Arroyo Valeria. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Zavala Rivera Areli. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Luis Rocha. No te oigo, pero ya vi tu escrito. ¿Alguien sabe el primer apellido de Luis? Creo que es Jaime Rocha. Jaime, ok. Gracias. Ya estás, Jaime. Sofía Jiménez. Ok. Listo, Sofía. Bien. Buen día. Acabo de entrar, es que estaba en la clase de física todavía. Soy Anaí. No sé si ya tengo lista. Alguien contestó por ti. Bueno, muchas gracias. No es cierto. Ah. No lo veía. Ya está. Ok. Bien, preguntas de la clase pasada. Dudas, comentarios. Ok, no hay nada. Entonces todo quedó claro. No, yo justo tengo una duda, pero es que todavía no tengo clara la duda en sí. Es que como justo estamos viendo termodinámica en física, pues saber también, o sea, todas estas reacciones están ligadas a esa energía de Gibbs, ¿no? Correcto, sí. Entonces, ¿cómo sé, o bueno, cómo saber si se va a llevar a cabo? ¿Tiene que llegar a esa energía? Y entonces podemos saber cuánta temperatura es la que se necesita, o también se puede llevar a cabo dentro de otras temperaturas a una presión diferente, o no sé. Ok, bueno, pues eso que comentas es correcto. Perdón. La diferencia de un sistema biológico a sistemas físicos es que los sistemas físicos tú puedes modificarlos según los requerimientos. No tanto placer, pero tú puedes modificar tanto la presión como la temperatura. ¿Es correcto? Sí. Entonces, y eso lo haces normalmente, lo hacen los ingenieros químicos en las plantas. Y pues lo que hacen es esencialmente eso: cambian la temperatura, cambian la presión y hacen que las reacciones se aceleren. Cambian también la presencia de ácidos o bases y eso acelera las reacciones. Entonces tú puedes modificar, entre comillas, a placer, las condiciones del medio, y tú puedes hacer una reacción que no es, que se lleva a cabo de una manera lenta, por ejemplo a 20 grados o a 25, a una atmósfera de presión, pues lo puedes acelerar aumentando la temperatura, no sé qué te gustan, unos 100, 150 o 200 grados. Por ejemplo, eso se entiende muy bien con la síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno molecular. Es una reacción que es espontánea, pero la velocidad es extremadamente lenta. Entonces, la constante de equilibrio te dice que se va a formar el amoníaco.
El delta G te dice que se va a formar el amoníaco. Lo que no te dice es que la energía de activación es exageradamente alta. Entonces, aunque tu constante de equilibrio y tu delta G sea extremadamente negativa, es decir, que te llevas a los productos, la energía de activación es tan alta que no ves esa reacción a temperatura ambiente. Y por lo tanto tienes que aumentar la temperatura a 250 grados o 300 grados, si mal no recuerdo, esa reacción tiene un nombre de una persona que lo creó. Y bajo esas condiciones el amoníaco se sintetiza rápidamente y fácilmente. Entonces lo único que necesitas es proveerle energía y el resto lo hace la constante de equilibrio. Aumentas la temperatura y aumentas la velocidad. Entonces es lo que puedes hacer en sistemas físicos, pero en sistemas biológicos eso no lo puedes hacer, porque tú no puedes cambiar ni la temperatura es generalmente estable o se mueve dentro de un rango muy estrecho. Por ejemplo, en nuestro caso estamos a no más de 37 grados y a esa temperatura, en algunos casos un poquito más abajo de esas temperaturas, tienes que, las células tienen que llevar a cabo estas reacciones, cuyo delta G te indica que va a ocurrir, y también a una atmósfera de presión. O sea, no cambias ni la presión ni la temperatura, y tampoco cambias el pH. El pH generalmente es neutro, salvo en algunas situaciones especiales como en el estómago, de donde se acidifica. Pero en general no cambias ni temperatura, no cambias presión y no cambias pH. Y en esas condiciones se tiene que llevar a cabo la síntesis de estas moléculas. Con delta G negativo, sí, como el paso de piruvato a lactato, pero las velocidades a las cuales se lleva a cabo no siempre son suficientes. Entonces, esa capacidad de aumentar las velocidades pues está basado esencialmente en el poder del catalítico de las enzimas. ¿Cómo sabes si esa reacción, si toda la glicólisis se va a llevar a cabo? Pues perdón, pues es relativamente sencillo en el caso de los seres vivos. Y es así como se descubrieron las enzimas, porque tú puedes destruir a la célula, por ejemplo, puedes destruir a la levadura, o sea, destruyes la célula como tal, como sistema, y lo que está dentro, que son las enzimas, pueden actuar de una manera independiente de la misma célula, es decir, siguen estando ahí y siguen llevando a cabo la glicólisis. Por eso es que se pueden obtener esos vinos con 12% o 11% de etanol. Entonces, pues es gracias a las enzimas que se pueden llevar a cabo esas reacciones. Y quien define la dirección de la vía glicolítica finalmente es el delta G. El delta G general. Entonces vamos a tener una serie de pasos en donde quizás el delta G no sea favorable a los productos, pero cuando tú estás removiendo producto, finalmente ese espacio que se deja, aunque sea pequeño, tiene que ocuparlo una especie, y esa especie se toma de los sustratos. Entonces, al final, el delta G altamente negativo hace que la vía sea posible. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Ahora, desde otro punto de vista, un poquito más bioenergético, es un poquito difícil, o físico, si tú quieres, un poquito difícil vincular todo esto, porque tienes que aplicar la ecuación de los gases, ¿no? Al final. Entonces, es una pregunta interesante. Entonces, recuerdan que tuvimos a Soraya Jiménez, que ganó una medalla de oro levantando, creo que 150 kilos. No sé si la recuerdan. ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? A Soraya, la pesista. No la recuerdan. Bueno. Sí la recuerdo. Ok, bueno, gracias. Entonces son 150 kilos. Ese es el peso de total de las pesas que levantó.
bueno, ser exacto, súbenlo o quítenle unos kilos, pero fueron bastante los kilos que levantó. Entonces, si pensamos en términos de física pura, lo que necesitas para levantar ese peso de 150 kilos es pues la misma fuerza hacia arriba, ¿no? O sea, contrarrestar la gravedad. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí nos ubicamos en esto? Sí, como 1500 newtons, ¿no? O sea, tú tienes que contrarrestar esos 150 kilos. O sea, y la dirección de esa fuerza de ambas, pues no tienen que ser opuestas. Pero tienes que tener un poquito más de fuerza para poder levantar esos 150 kilos. O sea, tienes que tener un exceso. Si es igual, si son igual las mismas fuerzas, no hay movimiento, ahí se queda. Pero para levantarlo necesitas un poquito más, no sé cuánto, pero requieres más fuerza hacia arriba. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esos 150 kilos de fuerza hacia arriba? O sea, sale de cada una de las células y en términos físicos debes de tener esta suma, o sea, desde el total de la fuerza ejercida hacia arriba tiene que ser, pues surge de cada uno de los componentes del sistema. Entonces, imagínense un gas en un sistema ejerciendo toda esa presión hacia una dirección, o en una dirección. Entonces, y eso es lo que hacen los sistemas vivos. Entonces, integra todas estas vías metabólicas, la estructura, el diseño del mismo cuerpo, etcétera, etcétera, para poder levantar estos 150 kilos. Entonces, repartido entre los dos brazos, pues bueno, son 75 y 75. Y es en un área muy pequeña, ¿no? Al final, pues, ¿cuál es el diámetro? ¿Cuál sería el diámetro de nuestras muñecas? Entonces, ustedes pueden ahí ya empezar a hacer los números para ver cuánto peso se soporta cada centímetro cuadrado de las muñecas. O sea, y es una bestialidad, ¿no? No sé si me siguen. Sí, de ¿Sí? hecho, desde ayer que nos mostró el video, me acordé del cangrejo boxeador, que hace Así. unas velocidades también muy extremas. Digo, para almacenar esa energía, aunque sea una cuestión mecánica la que le permite llegar a esas velocidades, pues tiene que haber algún mecanismo químico para que no se rompa él mismo, ¿no? También. Sí, es un mecanismo de protección también, ¿cierto? Entonces, este cangrejo que rompe ostras, no los abre de un solo golpe, son varios golpes, pero sí rompe la estructura ósea, por decirlo de alguna manera, de estas ostras. Pero la velocidad es impresionantemente alta. Entonces, eso se logra, pues gracias a la glicólisis. Toda esta fuerza que tiene que ser liberada en un determinado momento, pues en términos físicos, pues es impresionante, ¿no? Es impresionante. Lo mismo entre el juego de la presa y el cazador. Entonces es una lucha de diseños evolutivos, incluyendo el metabolismo. Entonces al final, hasta ahorita pues han mantenido muchos, las especies que han desaparecido, a excepción de los que desaparecieron por los cataclismos estos externos al planeta, pues ha sido por una competencia entre los mismos organismos. Entonces, ¿quién tiene mejor diseño, ¿no? Para determinados medios ambientes o situaciones. Y en el centro, en la base de todo esto, está la glicólisis. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esa ventaja de tener la glicólisis, pero tenemos la ventaja de tener también la respiración celular. Entonces, por ejemplo, hay muchos animales que pueden tener
una explosión energética bestial como este camarón, pues cangrejo, bueno, son familiares, ¿no? En un determinado momento, pero después tienen que descansar mucho tiempo. Es el caso de los cocodrilos, después de haber luchado brevemente con mucha fuerza, después tienen que descansar mucho, mucho tiempo para poder recuperarse, porque producen tanto ácido láctico que pues ya no les da para mantener esa fuerza. Entonces ahí es ahí donde tienen la desventaja. Mientras que los seres humanos, los mamíferos pueden mantenerse por mucho tiempo más con determinado esfuerzo físico. Entonces ahí tenemos el caso pues contrario. Tenemos el caso de la glicólisis, las carreras de 100 metros, pero en el caso de la respiración tenemos los maratones de 25 kilómetros, 10 kilómetros, 50 kilómetros. ¿Quién ha corrido aquí un maratón? Yo una vez recorrí uno. Yo he corrido varias veces. ¿De cuántos kilómetros? Eran de 5, no era mucho. Ok, bueno, yo también corrí ese de 5 y la verdad es que por ahí del kilómetro 3 ya andas sacando la lengua, bueno, en mi caso. ¿Alguien más ha corrido un maratón aquí? Yo, Pues, profesor, he corrido. maratón. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros, Valeria? El medio maratón creo que los 21. Ajá. Solamente lo he corrido una vez. Wow. ¿Y Alex? Yo de 10 kilómetros. 10 kilómetros. Entonces, para correr un maratón de este tipo, pues lo que requieres es un buen sistema respiratorio, ¿no? Porque ahí siempre necesitas mantener el ritmo por un determinado tiempo, por bastante tiempo. Entonces, la glicólisis aquí, pues no te sirve, bueno, sí te sirve, o sea, porque es el punto central del metabolismo celular, pero no es la principal fuente de energía. La principal fuente de energía es la vía respiratoria, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces ahí es donde obtienes la mayor parte de tu energía. Lo único que tienes que hacer, pues, es distribuir toda esa energía en todo el tiempo que mantienes la carrera. Y claro, necesitas entrenamiento, etcétera, para también soportar, porque se sigue sintetizando ácido láctico, soportar las cantidades bestiales de ácido láctico que se acumulan. Y claro, los atletas ya pueden, por el entrenamiento, pueden soportar pues cantidades relativamente altas de este ácido acético. Y bueno, eso es lo que les permite pues mantener el ritmo de la carrera por mucho tiempo. Y así conforme va cambiando la distancia, vamos a tener un balance entre la glicólisis y la respiración. Entonces, los entrenadores saben muy bien esto, lo conocen muy bien, lo manejan mucho mejor que cualquiera de nosotros. Y pues bueno, un buen entrenador pues es aquel que además integra todo esto con todas las características físicas del atleta y también las características mentales, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos el éxito de algunos de ellos, como Ana Gabriela, etc. Pero es un balance en sí. Y es lo interesante del metabolismo celular. Ok, ¿más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, en la clase pasada que estaba comentando las reacciones de la glucólisis, dijo varias veces que cada vez que se requiere ATP iba a estar presente el ion magnesio. Ajá. Pero mi pregunta es, ¿por qué específicamente el magnesio? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial el magnesio? Ajá, en lo que comenta sobre el ATP. Es una muy buena pregunta. Si tú tienes el ATP, tú tienes a 3 grupos fosfatos que están moviéndose libremente. Y la presencia del magnesio
El magnesio se compleja con el ATP para formar ATP magnesio, incluso con el ADP para formar ADP magnesio. En los fosfatos beta y gamma en el caso del ATP y en el fosfato alfa y beta en el caso del ADP. Y se requiere para facilitar la hidrólisis del grupo fosfato. Entonces, recuerda que la hidrólisis implica la incorporación de una molécula de agua. Entonces, el magnesio facilita esa ruptura del enlace de fosfato. Es una excelente pregunta lo que estás haciendo. Hace mucho tiempo, hace como unos 25 o 30 años, en el instituto donde yo hice mi doctorado, investigadores encontraron que la síntesis de ATP no requiere de energía. Es decir, tú puedes poner ADP y fosfato y te forma espontáneamente ATP. La pregunta es, ¿qué es lo que define o qué es lo que lleva a la síntesis de ATP sin requerimiento de energía? No necesitas energía para sintetizar ATP. La respuesta es que lo único que tienes que hacer es cambiar las condiciones del medio. Cambias la polaridad del medio. En un medio ambiente no polar, la síntesis de ATP se da espontáneamente. Y ese mismo fenómeno que se observa ahí en ese tubo de ensayo se presenta en la célula, en la enzima, en la F1-ATPasa, en la mitocondrial. Entonces, el problema para liberar el problema en términos de la energética que se requiere para la síntesis de ATP no radica en la síntesis, sino radica en la liberación del ATP al medio. Entonces, el paso del ATP a un medio ambiente polar hace que de un medio ambiente no polar a un medio ambiente polar hace que se requiera de energía. Entonces, porque curiosamente el ATP le gusta el ambiente no polar, porque es mucho más cómodo. ¿Cómo entenderlo? Todos aquí viven en casa, ¿verdad? En casa con papás. Familia. Sí, ¿verdad? ¿Quién no vive con familia? Papá y mamá, hermanos. Yo lo vivo. Ok. Bien, y el resto vive con papá, mamá y hermanos. Efraín, dinos, ¿qué tan difícil es vivir solo? Pues la casa se pasa ensuciando, los trastes pasan sucios, tienes que pagar pues las luz, el agua, el internet. Tienes que hacerte de comer, entonces te tardas mucho tiempo haciendo eso. Lavar tu ropa, plancharla. También. Lavar la ropa. Los cuidados de toda la casa, ¿no? Barrer, trapear, tener limpia la parte de enfrente, tirar la basura, ir al súper, preparar los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y alimentar al perrito, además, si es que tiene, o alguna otra mascota. Entonces, ese medio ambiente es relativamente difícil, ¿no? Pero puedes estar, estás ahí y requieres de mucha energía para estar ahí. Entonces estás energizado, ¿no? Mientras que si vives en casa, tienes tu cuarto, ¿verdad? Todos tienen un cuarto, tienen su cama. Algunos de ustedes les limpian el cuarto, les tienden la cama, les lavan la ropa, se las planchan, les hacen del desayuno, la comida y la cena, trapean el cuarto, la casa. Cuando van al súper les compran su producto favorito, su comida favorita, su pan favorito.
Les compran sus juegos de video, sus computadoras, y además les dan dinero para que los fines de semana se vayan a pachanguear, les compran ropa, bla, bla, bla. Súper padre, ¿no? Díganme, ¿quién se quiere salir de ahí? ¿Alguien quiere hacerse independiente? O sea, sí dan ganas, pero en otro estado. O sea, no aquí mismo. Sí, Es parte de, pero con tiempo. exacto. Entonces en algún momento va a ocurrir, pero requieres mucha, muchas ganas y mucha energía, ¿no? Entonces, para que ocurra eso, o sea, tienes que alcanzar un estado energético muy elevado, o sea, o tienes que hacer algo verdaderamente malo, o sea, caerle verdaderamente mal a tu mamá o a tu papá, o hacer algo que verdaderamente te diga, ya, vete, ¿no? Vete de la casa, ¿no? O sea, no sé, incluso que tu chica se embarace, qué sé yo. Esa sería la parte, digamos que difícil, pero puede ser la otra parte, ¿no? También que consigas un buen trabajo y entonces, bueno, ya este, tengo con qué y quiero irme, ahora sí salir y probar el mundo. Pero necesitas estar energizado. Mientras no ocurra esto, no vas a salir. Entonces tiene que suceder, ojo, tiene que suceder algo muy importante para salir de la casa. Porque es exageradamente común. Y ese es el caso del ATP. Entonces, en el caso de la ruptura del ATP es exactamente lo mismo. Entonces, tiene que energizarse y quien ayuda en esto es el magnesio. Nosotros que estudiamos las las ATPasas, los que hidrolizan ATP, hemos encontrado que el ATP, magnesio, en realidad no se requiere como sustrato. Como sustrato tenemos el ATP solo. El magnesio no importa. Incluso estorba, inhibe. Y ya después, en un paso más adelante, se requiere el magnesio. Entonces, el magnesio entra en otro punto en la catálisis, en la parte final, en la hidrólisis del ATP. Y en esa hidrólisis tenemos, es interesante, tenemos un aspartico, es un grupo muy ácido, el ácido aspartico, pero el magnesio lleva un montón de agua consigo, lleva un montón de agua. Entonces, si en algún momento ustedes entran a un laboratorio y buscan el magnesio, encontrarán que el magnesio está altamente hidratado. Entonces, tiene un montón de aguas que no puede y no quiere perder el magnesio por alguna razón, por el ion, por el tipo de ion. No pierde esos magnesios. Y es algo interesante porque tú puedes ver el reactivo químico, magnesio, y está húmedo. Se le ven las aguas, vaya. Y esas aguas, desde luego, las porta cuando se incorpora en los sitios activos donde se va a llevar a cabo la hidrólisis. Entonces, cuando se incorpora es una especie de explosión, porque eventualmente esas aguas ocupan un espacio. Entonces, el rompimiento de la molécula de ATP, la hidrólisis del fosfato, es una especie de explosión. Y ese cambio físico, pues es lo que hace que las estructuras que están vinculadas en el sitio de unión se muevan tanto como sea necesario para llevar a cabo para iniciar el mecanismo catalítico de lo que sea, ¿no? Lo que tenga que hacer la proteína, ya sea moverse a través de ciertas estructuras, como en el caso de la tubulina, girar en el caso de algunos de los flagelos, por ejemplo. Entonces eso es lo que hace, esa pequeña explosión es lo que hace que todo se mueva. Y eso es lo verdaderamente interesante.
En el caso del magnesio, si el ATP estuviese sin magnesio, tendríamos una cadena, los grupos fosfatos moviéndose aleatoriamente en el medio, pero el magnesio lo que hace es ubicar a los fosfatos e inmovilizarlos, y eso facilita la hidrólisis. Tiene que ver hay mucho más en esto, no es tan sencillo como yo lo estoy platicando aquí. Pero en síntesis, en breve, más o menos es como lo platico. Ahora, ¿por qué no calcio? Mucho tiene que ver con el radio iónico. Entonces, el calcio no funciona del todo bien y además no tiene tantas aguas como el magnesio. Si ustedes ven las sales de calcio, aunque están hidratadas, no se parecen en nada a las sales de magnesio, que están muy hidratadas. Entonces, no solamente es el ion y el radio hidrodinámico, sino también lo que lleva consigo el ion, lo que tiene consigo el ion, ¿no? Y eso es lo que facilita la hidrólisis del ATP, o la síntesis, no, la hidrólisis del ATP, porque la síntesis, en la síntesis no se requiere al final, en algún punto. Pero recuerden, las reacciones suelen ser reversibles, entonces en la hidrólisis se requiere el magnesio. Y pues siendo bioenergetista, pues la recomendación es que consuman magnesio. Les va a hacer mucho bien. Y por alguna razón es un micronutriente o un nutriente al cual se le pone muy poca atención el magnesio. Por alguna razón, no lo sé. Pero si checan los multivitamínicos, está el magnesio, pero en muy baja cantidad. Y también el magnesio es un ion relativamente relegado. El calcio tiene mucho más, le han dado mucha más importancia. Y bueno, hay tabletas de calcio, etcétera. Pero el magnesio, su importancia, pues, desde mi punto de vista, es crucial. Y le voy a platicar algo que pasó en el laboratorio. Hace un mes, 2 meses, llegó un muchacho a hacer unos experimentos donde teníamos una HCP90, una proteína de choque térmico, que lo que hace es tomar a cualquier enzima o proteína desdoblada que ha sido destruida y la vuelve a plegar, entonces la recupera, pero para eso requiere de ATP. Y bueno, como era de maestría, pues yo ya suponía que tenía, pues sabía mucho y tenía el control de todo su sistema experimental. Entonces, estuvimos trabajando un par de semanas y no veíamos resultados. En algún momento, pues bueno, tuve que meterme a analizar el sistema. Y adivinen qué era lo que le faltaba. ¿Alguna idea de lo que hemos estado discutiendo? Era una HCP40, una HCP140 que utilizaba ATP. ¿Qué le hacía falta en su sistema para que funcionase? Bueno, la respuesta es que le hacía falta magnesio, no le estaba poniendo magnesio. Entonces no había actividad ATPase. Y así nos la pasamos 2 semanas. Y cuando me di cuenta, bueno, no dije nada, porque no suelo hacer esas cosas. Pero esto ilustra de alguna manera lo importante que es este componente, el magnesio, en este sistema enzimático. Y así como tenemos este sistema, tenemos muchos otros sistemas que utilizan el ATP. Entonces, el ponerle magnesio es importantísimo. Bueno, no solamente el magnesio, sino ponerle también otros iones como el potasio, incluso el calcio. Eso es algo que estamos estudiando en el laboratorio. Es algo muy novedoso. Lo que nos estamos dando cuenta es que no nada se le requiere el sustrato, sino se requieren estos iones, porque estos iones modulan la estructura de las proteínas. Y esa modulación lo podemos ver por cambios los cambios estructurales los podemos ver por cambios en fluorescencia, no propiedad físico-química de los aminoácidos, en este caso el triptófano, la tirosina principalmente. Entonces, podemos ver cómo cambia la estructura por cambios en fluorescencia. Y es interesante cómo estos iones llevan a cabo ese cambio estructural y hacen que la afinidad de los sustratos
aumente o disminuye dependiendo del tipo de ion y su papel en la catálisis de las enzimas. Entonces, no nada más es importante el sustrato, sino los cofactores enzimáticos. Son muy, muy importantes. Y en este caso, el magnesio en la glicólisis, pues desde luego tiene su importancia en la parte de la recuperación de la energía en la segunda etapa, ¿no? Bien, ¿más preguntas? En los alimentos supongo que es más común que esté el magnesio, ¿verdad? Sí, sí. Pues mira, todo lo que tenga vida debe tener magnesio, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Si es músculo, pues desde luego debe tener magnesio, porque en los músculos se lleva a cabo la hidrólisis de ATP, que debe tener un montón de magnesio. En las plantas, pues también debe tener magnesio. Entonces, mientras más natural coman, mejor, van a tener magnesio. Pero a veces no es suficiente, entonces sí hay que suplementar un poquito de magnesio en la dieta. Porque además, pues no almacenamos magnesio, entonces lo que necesitas en un momento, pues si está bien, si no está, pues bueno, vas a tener una limitante. Y el exceso se libera por la orina. Entonces, tener buenos niveles de magnesio, pues es bastante bueno para el organismo. Coman bien, coman sano, coman natural. Bien, ¿más preguntas? Bien, entonces tenemos esta parte de la recuperación del NAD. Entonces, cuando la glicólisis ocurre de una forma explosiva, en determinadas situaciones, sobre todo de estrés, como ya vimos, entonces se consume el NAD y entonces la glicólisis puede bloquearse y se bloquea. Entonces, en algún momento, de hecho, se tiene que recuperar ese NAD para mantener la glicólisis funcionando. Entonces, han evolucionado vías metabólicas para recuperar ese NAD. Y el producto de estas vías pues se considera en términos biológicos como desechos, pero siguen siendo moléculas con alto contenido energético y que tienen un papel fundamental. Y actualmente, pues bueno, no solamente en las células, sino también a nivel industrial, como es el ácido láctico. Tenemos el lactato deshidrogenasa, toma el piruvato, toma el NADH, reduce el piruvato al lactato, el lactato se expulsa y se recupera el NAD. Y entonces se mantiene la vía electrolítica funcionando. En el caso de los atletas, pues tienen que descansar unas horas, los mejores pues en media hora pueden recuperarse y de esta manera recuperan el lactato. El lactato se exporta al torrente sanguíneo y el ácido láctico viaja hasta el hígado y en el hígado el ácido láctico se utiliza para sintetizar glucosa. Entonces, el hígado finalmente regresa la glucosa al torrente sanguíneo y bueno, esta glucosa pues será tomada por los tejidos que lo requieren, el músculo entre ellos. Y de esta manera pues vamos a establecer un ciclo, el cual se conoce como ciclo de Cori. Entonces hay una relación entre músculo e hígado, en donde el ácido láctico es expulsado de los músculos en una forma lenta, gradual, tomado por el hígado, y el hígado sintetiza glucosa y mantiene los niveles de esta en sangre. Este se conoce como el ciclo de Cori. Entonces, una de las maneras de mantener el estado redox de la célula, o el balance redox, como aquí se indica, por medio de la recuperación del NAD. Y pues estas vías alternas, vías terminales de la glicólisis. Entonces, otra de las vías que tenemos es la fermentación alcohólica.
Es una vía que también sirve para recuperar el NAD que se requiere en la glicólisis. Entonces tenemos la glucosa. Entonces tenemos aquí todo el paso de la glicólisis. Llegamos al piruvato. Noten que se sintetizan los dos ATPs en términos generales. Y en la fermentación alcohólica tenemos una primera reacción que es la descarboxilación del piruvato. Entonces este ácido carboxílico terminal, de carbono terminal, recuerden que los ácidos carboxílicos, el carboxilato es un carbono terminal. Entonces, bueno, noten el parecido al CO2, es COO. Entonces, este piruvato ya está prácticamente estructuralmente preparado para su descarboxilación. Y lo mismo ocurre en el ciclo de Krebs. Se forma el ion carboxilato, y el ion carboxilato prácticamente es un cliente para ser descarboxilado, ¿no? Para pasar a CO2. Se lleva a cabo la descarboxilación por el piruvato descarboxilasa. Y este CO2, el ser humano le ha dado muchos usos. Entre ellos, pues bueno, el esponjado de los panes. Entonces, esa consistencia esponjosa, pues se debe a la acumulación de burbujas ¿de qué? De CO2. Entonces, cada vez que partan un pan, una concha, etcétera, ustedes pueden ver las burbujas generadas por el CO2. El CO2 no lo van a ver, pero sí van a ver la estructura de burbujeante del CO2. Entonces, cada uno de estos huequitos es el gas CO2 que se formó por la descarboxilación del piruvato. Claro, esto se lleva a cabo por las levaduras que se utilizan o por bien para algún otro compuesto. Me parece que o sea, un polvo, Royal se llama, sustituyente de las levaduras. Funciona de una manera similar. Se libera CO2 y esto lleva a cabo que se esponje perdón, el pan. Entonces tiene ya una aplicación. Después el acetaldehído generado, pues bueno, es reducido para formar etanol. Entonces noten que tenemos aquí un grupo carbonilo. El carbono terminal pues es aldehído. Entonces se reduce. Una de las reacciones de los aldehídos, recuerden, es la reducción. Este se puede oxidar más, que sería el piruvato. No. Sería hacia el ácido acético. El acetaldehído, si se oxida más, sería hacia el ácido acético. Y eso ocurre en bacterias acetogénicas, que producen el vinagre y se utiliza como un conservador. Bueno, este acetaldehído puede seguir esa vía de generación de vinagre, ácido acético, pero en las levaduras sigue esta vía de formación de etanol. Entonces el carbonilo del acetaldehído se reduce a hidroxilo y pues bueno, tenemos el famoso etanol de las cervezas, de los vinos y bueno, si se concentra más, pues podemos tener estas otras bebidas como el tequila, el mezcal, el brandy, el whisky, etcétera. Bien. Y pues bueno, esta es una industria muy importante, la cervecera, ¿no? Es impresionantemente grande y muy importante en términos de todo tipo. Bien, las reacciones individuales. La primera reacción, la de descarboxilación, llevada a cabo por la piruvato descarboxilasa, se requiere magnesio. Aquí, aunque no está presente el ATP, se requiere magnesio. Y bueno, el grupo carboxilo de piruvato sale como CO2 y queda el acetaldehído. Entonces, después llega el alcohol deshidrogenasa, toma el NADH, lo oxida y reduce el acetaldehído de etanol. Entonces, aquí abajo está una descripción un poquito más detallada de cómo actúa el alcohol deshidrogenasa. Es una enzima muy, muy importante en los microorganismos que llevan a cabo esta fermentación. Y noten que requiere un cofactor, requiere de zinc. Entonces, los alcoholes deshidrogenasas requieren de zinc, porque este va a facilitar la oxidación y la reducción del acetaldehído a etanol. Entonces, bueno, finalmente facilita esta reducción o bien oxidación del NADH y se libera el NAD.
Ok, el alcohol deshidrogenasa está presente en estos microorganismos. La pregunta aquí es, ¿el ser humano tiene alcohol deshidrogenasa? Nosotros podemos metabolizar el etanol y formar acetaldehído, después formar acetoacetato y después estos pasarlos a cuerpos cetónicos o acetil-CoA para obtener energía. La respuesta es que tenemos una... A ver, todos aquí... han bebido alguna vez etanol, ¿verdad? Alcohol. ¿Sí o no? Bueno, ¿quién no ha bebido alcohol? Puede haber alguien que no haya bebido alcohol en toda su vida. ¿Quién dijo yo? Yo no he bebido alcohol. Yo, ¿Donovan? efectivamente. Eres como... Bueno. ¿Eres una Z o algo parecido? Esto es por convicción, ¿no? Ni por error. No, Ni por error has tomado alcohol. Mira, qué curioso. Tenía un amigo hindú que desde luego no comen carne, no comía carne. Y siempre tuvo la duda de qué era comer carne. Qué tan bueno era comer carne de res. Ya saben que los hindúes no comen carne. Y pues él en algún momento lo hizo, pero fue por error. O sea, no sabía que era carne de res y lo probó. Y le gustó, desde luego. Y también conocí a otro hindú, pero este era de la secta de los brahmanes, también del mismo grupo de amigos. Entonces era un muchacho muy delgadito. Tú eres delgado, ¿no, Donovan? Sí. Sí. Sí, pero como era de los brahmanes, pues lo único que comía pues era puro arroz. Siempre que íbamos a comer, pues comía solo puro arroz y verduras. Nada de carne, ni pollo, ni cerdo, ni nada. Y cuando hicimos una fiesta, bueno, ellos hicieron una fiesta y me invitaron. Pues sí, no estaban los papás, los papás hindúes, y pues supongo que como en todas las fiestas en donde hay jóvenes, no hay papás, pues además están bien lejos los papás. Pues bueno, se hacen muchas cosas que normalmente no le harían en presencia de los papás, ¿no? Y en este caso, el hindú brahman, pues bebió alcohol, vodka, recuerdo. Y bueno, para los que más o menos estamos acostumbrados a beber, pues nosotros aguantábamos bastante bien, pero él no. Con un trago ya estaba hasta atrás, impresionantemente. Bien, no ocurrió por error. El punto aquí es que el ser humano puede metabolizar el etanol. Entonces, el ser humano puede soportar hasta ciertos niveles de etanol. ¿Por qué? Porque la enzima que llamamos alcohol deshidrogenasa en humanos, en realidad no es un alcohol deshidrogenasa. Es una enzima que por alguna razón puede tomar el etanol y transformarlo en otro compuesto. Pero no es un alcohol deshidrogenasa estrictamente hablando. Puede tomarlo en su sitio activo y transformarlo. Y la afinidad por el etanol, pues es bastante bajo si comparamos las alcoholes deshidrogenasas. Su KM es grande, tiene un valor elevado, relativamente elevado. Y por lo tanto, para poder llevar a cabo el procesamiento del etanol, pues bueno, se requiere que se acumulen determinadas cantidades. Y eso es lo que observamos en el caso del metabolismo del etanol en seres humanos. Entonces tú estás tomando, y se va acumulando el etanol. Y tu enzima, como no es tan eficiente como las de las bacterias, lo está procesando a una velocidad relativamente lenta. Entonces, para que puedas deshacerte del etanol, pues va a pasar cierto tiempo. Y si sigues bebiendo alcohol,
pues se va a acumular y el alcohol va a empezar a salir de tu cuerpo pues, por las vías clásicas, ¿no? Del aliento, etcétera. Y pues eso es lo que miden los policías en ciertos puntos. En la Ciudad de México, aquí no sé si haya o si hubo, es lo que miden los niveles de alcohol, porque una vez que se alcanzan ciertos niveles empieza a perturbar la función celular. Y pues todos los que, excepto Donovan, pues ya sabrán cuáles son los efectos de esa acumulación de alcohol. ¿No? Hay varias etapas, incluso lo han relacionado con animales y eso, ¿no? E incluso nos podemos morir por exceso de alcohol. Una intoxicación alcohólica, pues bueno, no sé qué tan terrible sea, pero bueno, se puede dar. Y lo interesante es que hay gente que tiene suficiente alcohol deshidrogenasa y puede tomar, puede mantenerse bebiendo etanol constantemente y no se emborrachan. Entonces, la expresión de esa enzima es lo suficientemente elevada que tú no vas a ver a esas personas así, borrachas. Porque tienen una alta expresión de esta enzima. Pero por otro lado, tenemos ciertas poblaciones que no expresan el alcohol deshidrogenasa o lo expresan en una cantidad mínima. ¿Y cuáles son estas poblaciones? Generalmente son los asiáticos, los chinos, todos los chinos. Los japoneses no tanto, son más, no tienen la expresión más. Y a mí me sorprendió, incluso en algún momento, cuando estaba haciendo mi postdoc, porque uno suele celebrar mucho la publicación de artículos, la graduación de algún alumno, etc. Y recuerdo que solía llegar en estas situaciones una chinita, pero hasta atrás al laboratorio, ya estaba, pues estaba borracha, pero no se había tomado más de 2 cervezas. Entonces era peculiar ver cómo los chinitos se emborrachaban con 1 o 2 cervezas. Impresionante. Y después encuentras que pues estas poblaciones no expresan esa enzima como lo expresan, por ejemplo, los europeos, ¿no? Encantados por llevarse los mezcales y tequilas de México, porque pueden aguantar estas bebidas es como si fuera agua, ¿no? Entonces tenemos la expresión de esta enzima, la alcohol deshidrogenasa, en seres humanos, que nos ayuda a procesar el etanol que ingerimos. Y bueno, pues es toda una industria esta de las bebidas alcohólicas. Una parte está la de los vinos, que también es una mega industria. La otra parte está la de los mezcales, la de los tequilas, la de los whiskies, los vodkas, etc. Tenemos el de las cervezas, ¿no? Entonces, la vía glicolítica y esta vía de la fermentación alcohólica, pues es muy, muy, muy importante en términos económicos. Y no solo eso, pues tenemos que la fermentación, no solamente la alcohólica, sino la que nos da otro tipo de productos, como el ácido propiónico, etcétera, pues ha sido utilizado o ha sido desarrollado, descubierto por los seres humanos desde tiempos memoriales. No inmemoriales, memoriales. Por ejemplo, este del yogur se conocía ya desde la Biblia. Y el bichito que lleva a cabo la fermentación, pues es el Lactobacillus bulgaricus. Entonces, este es el famoso, de los famosos búlgaros. Platicábamos la clase pasada, del cual platicábamos la clase pasada. Pero no es el único. Entonces tenemos el queso, la mayoría de los quesos europeos, sobre todo los fermentados, tienen, durante el proceso de fermentación desarrollan cierta consistencia y ciertos sabores. Eso lo platicamos con Efraín en algún momento. No solamente porque liberan estos ácidos de la fermentación, como es el ácido propiónico y el CO2. Entonces, el queso suizo, o sea, los huequitos del queso suizo, pues se debe a la formación de CO2, al igual que en el pan, ¿no? Entonces, tenemos los huequitos. Y el bichito que lo produce, pues es Propionibacterium fronderreichi. Pero eso es en el queso suizo, pero en Europa tenemos infinidad de quesos fermentados. Entonces, cada uno de esos
pues puede ser una mezcla de un determinado, es un bicho o la mezcla de determinados bichitos, de determinadas bacterias, incluso hongos. No sé si les platiqué del caso en donde con la pandemia, en una casa productora en Francia, los quesos se les pasaron de fermentación, por decirlo de alguna manera. Pues estaban blanquitos, no salían, les cayó un hongo y se puso el queso negro, o sea, todo el lote se puso negro, se llenó de hongos, pues como ocurre a veces en nuestras casas, ¿no? Cuando dejamos algo y le cayó un hongo, ¡boom! Todo lleno de hongos, horrible. ¿Qué creen que hicieron los franceses? Bueno, estos francesitos, pues nomás le rasparon la superficie, le quitaron los hongos y lo probaron y encontraron que tenía un nuevo sabor el queso, jamás descubierto antes. Y además lo vendieron más caro. En México igual eso hubiese ido directamente a la basura, pero no con los franceses. Estos les encanta andar probando estas cosas. La búsqueda de sabores. Son muy hedonistas en ese sentido para la comida. Y sí, eventualmente, según ustedes llega a ir a Europa y prueban los quesos y los embutidos, la verdad es que vale la pena. Tienen unas cosas impresionantes, jamás vistas en México. No las van a encontrar en México, pero es una verdadera delicia. Prueben los embutidos y los quesos. Qué barbaridad, es impresionante. Y todo eso se logra por la fermentación. Entonces, toda una industria también, la industria de quesera de fermentación de la vía glicolítica y una vía terminal, como en este caso la formación de ácido propiónico y CO2. Y así tenemos productos de determinadas áreas, por ejemplo en Corea, el kimchi es un fermento. En Indonesia, el tepoyak. Ni siquiera lo he probado, vaya, los conozco, pero están ahí en la literatura. El Rusia, el kefir, sí lo he probado, el kefir, es una especie de yogur, muy ácido. En India, el dahi, tampoco lo he probado. Y en México, el pozol, ese no lo he probado, no sé si alguien lo ha probado aquí en México, el pozol. ¿No? ¿Nadie ha probado el pozol? No. Sí, yo sí. Sí. ¿Cómo se hace el pozol? ¿De qué es el pozol? Entendí pozole, no pozole. Ah, pues, Esa base de cacao, ¿no? ok, vamos a buscar. Es que ya lo busqué. Sí, trabaja en la salsa de cacao. Puede ser en Chiapas, ¿no? O en Tabasco. Tabasco. Ok, sí. Cacao y maíz. Ok. Bien, bueno, ese es el pozol. No lo he probado. Lo que sí sé de México pues, está el famoso pulque, ¿no? También es un producto de la fermentación, pero ahí tenemos varias bacterias. Todo un consorcio. El mezcal también es todo un consorcio, el tequila es todo un consorcio. De hecho, es mucho más importante que el pozole. ¿No? Este ejemplo viene en un libro de bioquímica. Creo que eso no tiene sentido. Debería de poner el pulque, o incluso el tepache, ¿no? Es un producto de la fermentación de los componentes de la piña. Bueno, las salchichas, hay salchichas también, sí, son productos de la fermentación. La salsa de soya, que en algún momento platicamos, la soya prácticamente se deja fermentar por todo tipo de bichitos. Y de verdad no quieren ver cómo es la salsa de soya, cómo se produce. Pero al final se prensa y se libera todo el contenido de todos los jugos de la fermentación. Y lo mismo se puede hacer con la fermentación se puede llevar a cabo con cualquier producto que tenga carbohidratos. Ustedes escojan producto con carbohidratos o incluso productos con proteínas, como en algún momento comenté de esta salsa si existe la salsa de soya, que es la fermentación de la soya, existe la salsa de pescado, que es la fermentación del pescado, y eso es con los chinos. Y los chinos te fermentan cualquier cosa, hasta cualquier hierbita te la fermentan y tienen su fermento ahí de sus hierbitas. Y eso es lo que le ponen a sus platillos.
Bien. Pero bueno, por ejemplo, el yogurt, no le puedes poner azúcar a la leche para que se haga, porque sale como, no sé, no se hace bien. Ya me pasó una vez. Pues se lo pones al final, ¿no? Para que agarre saborcito dulce. Yo digo por los carbohidratos, ¿no? O sea, en este caso Ah, tendría que ser la lactosa nada más o sí, puede ser la lactosa, por la lactosa. Eh, Hay técnicas también de fermentación. Entonces, ahí supongo que no es bueno mezclarlo con azúcar. Pero tú puedes fermentar el azúcar, o sea, el azúcar de caña, y produces el famoso ron, el ron cubano. Sí le conocen el ron, ¿no? ¿Entonces conocen el ron? El ron antillano. Entonces se produce, sí, gracias, por caña de azúcar, la fermentación de caña de azúcar. Entonces está el ron. Y si eso lo producen los países del Caribe, es la fermentación de la melaza, que es la caña de azúcar. Se agrega agua y levadura y esto te genera el famoso ron. Entonces, si es azúcar, o sea, azúcar, esta sacarosa, como tú estás comentando en el caso de yogur, la combinación con yogur, o sea, tú puedes fermentar este azúcar de caña. De hecho, ustedes pueden producir ron en casa. Se compran 1 kilo de azúcar refinada, hacen el jarabe y le ponen su levadura. Le ponen su levadura y en algún momento van a empezar a producir su ron. Y por ahí, en Cuba lo hacen artesanalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo saben que ya está listo su ron? Bueno, en Cuba, recuerden, no hay ni jabón para, bueno, lavarse las manos. Bueno, sí hay, pero está limitado, ¿no? Todo está limitado. Y la forma, en algunas casas que fabrican ron utilizan una forma muy peculiar para determinar que ya se está formando, ya está listo el ron que fabricaron. Ni se imaginan cómo. ¿Alguna idea? Recuerden que la fermentación alcohólica produce gas. Libera gas. Entonces, si tienen sus botellas ahí, sus fermentos, no los voy a dejar romperse la cabeza. Le ponen en la tapa de la botella de sus fermentos un globito. Pero ya se imaginarán qué globito, ¿verdad? Y entonces, cuando alcanza cierto tamaño, ya le indica al cubano productor de ron casero que ya está listo el ron. Y entonces ya mira el globito y pues le da sus sorbitos al ron. O lo pasa para la destilación. Eso es como ustedes pueden producir su ron. Y, por ejemplo, los que fabrican cervezas es la parte interesante. Ustedes pueden tenemos diferentes cervezas. No sé cuántas cervezas hay, pero hay de todo tipo. Bueno, las cervezas mexicanas son muy buenas, son de las mejores del mundo. Y se van a dar cuenta de ello cuando ustedes viajen a otros países. Ojalá lo hagan. Y pidan una cerveza. Y verán que el sabor de esas cervezas no, nada que ver con las nuestras. A veces sientes que estás tomando solamente agua. Pero en algunos casos son bastante buenos, por ejemplo en Bélgica. Y si tienes muy bien desarrollado tu paladar para determinar los sabores de los componentes de la cerveza, por ejemplo, en mi caso, me gusta el mezcal, ¿no? Y puedo determinar los componentes de un buen mezcal hasta cierto punto. Dice cuándo es un buen mezcal y cuándo no, por las esencias.
Aquí, ¿quién es experto catador en bebidas alcohólicas? Cervecero, mezcalero, tequilero, no sé, vodkas. ¿Nadie? ¿No? Bueno, me dejaron solo. Pero tampoco bebo mucho. Es más, casi ni bebo. Pero ustedes, con la experiencia, ustedes van a empezar a notar los sabores de las diferentes variedades de cerveza. Incluso, por ejemplo, es posible saber la materia prima con la cual se hizo una cerveza. O sea, si es de papa, si es de algún tipo de raíz, de tubérculo, etcétera, lo pueden saber. Eso lo saben cuando están baladeando la cerveza. Y puede ser rico, puede no ser tan rico. Entonces van a tener su cerveza preferida. Y lo mismo con los mezcales y los tequilas, etcétera. Con el ron no tanto, porque solamente es un componente y el único componente es el etanol. Entonces ahí no hay esencias, desafortunadamente. Y el control de calidad para estos productos que solamente tienen etanol es por cromatografía de gases. Entonces, cuando meten una muestra de estos líquidos, de estas bebidas, ¿cuántos picos esperan encontrar? En el cromatógrafo de gases. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Uno y solamente un solo pico. El del etanol. Si encuentran más picos, significa que está contaminado. Solamente tienen un producto. Entonces, es el control de calidad para ese tipo de productos. Para los mezcales es bien difícil y para los tequilas también. Supongo que para la cerveza también. Pero bueno, esta parte es de los productos de la fermentación, es una parte muy, muy importante en la vida de los seres humanos. Y también en la vida y la evolución de ciertos organismos, como son las moscas, todo lo que esté relacionado con frutas, o sea, todo bichito que esté relacionado con frutas, el consumo de frutas, tiene mucho que ver el etanol en su comportamiento y en su evolución. Bien, hasta aquí llegamos con esa parte de fermentación alcohólica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? No, Rubén. Ok, bien. Entonces, profesor, ¿cómo describiría la fermentación? Porque yo siempre le he escuchado como que es como echar, como que las cosas se echan a perder, así lo tengo como en ese sentido, pero no sé bien cómo le describiría. Sí, Muy buen punto. Para llevar a cabo la fermentación, lo ideal siempre es tener el sistema libre de oxígeno. Entonces, eviten la presencia del oxígeno en los procesos de fermentación, siempre. Porque la presencia de oxígeno lo que va a hacer es que su producto se vaya a la vía ciclo de Krebs, la respiración celular, y entonces eso echa a perder la fermentación. Entonces, vas a terminar con otro producto, y eso es lo que pasa con los vinos. No sé si alguien aquí sepa de vinos, pero los vinos se pueden echar a perder por esa razón. Y un componente o algo, una sustancia extra que le ponen a los vinos para evitar que ocurra esto, es el sulfito de sodio. Entonces, si ustedes revisan las etiquetas de sus vinos que tienen en casa, encontrarán que tiene sulfito de sodio. Este sulfito de sodio, que también se conoce como titionita, es un compuesto que tiene azufre. Entonces, este compuesto reacciona con el oxígeno, lo atrapa. Entonces, cualquier molécula de oxígeno que haya entrado al sistema, pues es prácticamente eliminado del sistema, atrapado por el sistema, por ese
compuesto, el sulfito de sodio. Entonces es muy importante siempre evitar la presencia del oxígeno, porque esto echaría a perder su proceso de fermentación. Bien, y no es que se echen a perder las cosas. Bueno, sí se echan a perder, pero en el proceso de fermentación, al final lo que te importa no son los residuos sólidos de lo que se echó a perder, sino la parte líquida de lo que se echó a perder. Entonces, la razón de por qué la salsa de soya se tiene que pensar, porque los residuos sólidos ya no sirven, entonces basura. Lo mismo con la salsa de pescado, los otros fermentos. Toda la parte sólida ya no sirve, ya eso ya es desecho, literalmente. Pero la parte líquida es la que contiene todos los elementos que le dan el sabor a estos productos. En el caso, no sé, del yogur, el queso, etcétera, pues aquí es completo, ¿no? Todo importa, porque pues el yogur y el queso pues tienen además proteínas y eso sigue siendo valioso. Pero en otros casos no es así. Lo mismo con el mezcal, ¿no? Los residuos sólidos pues ya no se quedan, no te lo dan en el líquido. Eso se tira. Entonces, sí es una forma de echarse a perder los alimentos, etcétera, pero puede darte un buen producto en algún momento, ¿no? ¿Por qué quieres dedicarte a fermentar algo? ¿Qué fermentarías? No sé, no se me pasa por la mente, pero sí tenía esa duda, porque, o sea, la fermentación hace cuenta que la manera que la conozco serían eso, que se echa a perder, pero y sí ya veo que en sí eso no es la fermentación, que se echa a perder. Sí se obtiene de eso, pero ya veo que no. Y más que nada, como mi mamá en la casa hace como, a veces hace tepache con la piña. Sí. Sí, con la piña. Entonces ahí la deja al aire, ¿verdad? Y pues con el tiempo va haciéndose el tepache. O también, sí, más que nada con eso lo he visto. Y por eso le digo, o sea, por eso pregunto. Ahora ya hay recetas para eso, ¿eh? Entonces nada más hay que seguir las recetas. Lo mismo para la cerveza, etcétera. Pues sigan la receta al pie de la letra y les va a dar. Van a obtener su producto fermentado. O hagan lo que les digo con azúcar y obtengan su ron. O bien su tepache si quieren hacer tepache. Y entonces estarían llevando a cabo, pues bueno, un proceso en donde estaría involucrado no solamente la glicólisis, sino una vía extra para recuperar el producto de la glicólisis, que es el NADH. Entonces recupera el NAD para mantener la vía glicolítica funcionando. Bien. Profesor. Sí. Y otra pregunta, ¿y entonces fermentar implícitamente te va a dar puro alcohol, los alcoholes? No, pues, depende del microorganismo que estés utilizando. Entonces, si es leche y le pones lactobacillus bulgaricus, pues vas a obtener yogur. Si es otro, hay infinidad de bacterias que llevan a cabo la fermentación. Y yo no sé si eso te lo vendan ya también en estos locales donde te venden productos para hacer panes y fiestas. A lo mejor ya te venden la levadura, sí te la venden, eso sí sé. Pero otro tipo de bichitos, a lo mejor no. Pero lo podrías conseguir con el internet, no sé, por Amazon o por Mercado Libre. Puedes conseguir muchas cosas por esa vía, ya sin mucho problema. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos como laboratorio de investigaciones, si te interesa un bichito en especial, vas a bancos a los bancos de microorganismos. Entonces ya hay empresas que se dedican a coleccionar todos los microorganismos que están en la naturaleza. Entonces los clasifican y los van guardando en determinados contenedores, ultracongeladores, etcétera. Y
y te ponen un catálogo en donde tú vas a hacer, incluso las levaduras para cerveza, tú puedes hacer eso. Entonces, te puedes meter a alguno de estos bancos de colecciones de levaduras para cerveza y escoger tu levadura de cerveza y lo pides, lo compras y te llega a tu casa. Y con esa levadura vas a hacer un determinado tipo de cerveza sin ningún problema. Y lo mismo con estos otros microorganismos. Entonces, todo depende de qué es lo que tú quieras hacer. Seleccionas tu microorganismo, vas al sitio en línea, pagas y te llega tu sobrecito en tu laboratorio o en tu casa y con él empiezas a trabajar. Entonces, eso es lo que hacemos normalmente cuando decidimos trabajar con un bichito. Y claro, tienes que tener técnicas, en el caso del laboratorio, las técnicas de manipulación de microorganismos, las técnicas microbiológicas, las condiciones para poder mantener la cepa, etcétera. Pero con eso te estás asegurando que lo que tú estás trabajando, lo que estás haciendo en el laboratorio, pues es lo correcto, es real, y puedes publicar los resultados. Eso es muy importante, porque tienes identificado el bichito. Sabes que es Lactobacillus bulgaricus o Propionibacterium, lo que sea, y eso te da certeza en el trabajo, en el proyecto que estás llevando a cabo. Entonces, ya no se hace de una manera tan artesanal, sino ya hay un procedimiento, ya hay, y hay colecciones que cumplen ciertos estándares, ¿no? Y ya no tienes que adivinar mucho en esto, ya no es tan a la ahí se va, entonces lo puedes hacer de una manera sistemática. Bien. ¿Más preguntas? Entonces, cualquier cosa que fermentemos, mm, nos la podemos, o sea, obviamente, fermentos de cosas comestibles, las podemos ingerir y no hace daño. Es que yo me acuerdo que una chica que es así como muy ecologista y todo, hacía fermentos de cítrico y le agregaba bicarbonato y eso, por ejemplo, lo usaba para lavar los trastes. Entonces, me pregunto qué tanto algo así también se puede ingerir o ya no. Pues sí, de hecho los europeos son fanáticos de esto, ¿eh? Los italianos, los franceses, dales una fruta y te generan el fermento. Y tienes tu bebida a base de cítricos, de cualquier cítrico prácticamente. Y eso también depende de tipo de persona, y depende de si te dan ganas o no, ¿no? Yo he visto cómo gente de repente dice, hoy quiero hacer un licor de naranja, ¿no? O un licor de ciruela. Puede ser lo de ciruela pasado, puede ser el licor. O un licor de limón, un licor de lima, un licor de mandarina. Lo haces, o de mezclas. Y hacen sus fermentos y les queda bastante bien. Entonces, y eso es lo que hacen, eso lo hacen muchos los europeos en forma artesanal. Y por eso en Europa todas las casas tienen prácticamente las zonas rurales tienen sus propios vinos, sus propios vinos de determinadas frutas. En México también, en algunos lugares, por ejemplo, en Toluca suelen fermentar cualquier fruta. Entonces, estos productos se llaman mosquitos, creo que sí, mal no recuerdo. Y hay diferentes zonas en México que llevan a cabo este proceso. Por ejemplo, puedes fermentar también la manzana y obtienes la famosa sidra, ¿no? Eso se hace mucho en Aguascalientes, ahí está una empresa. En Puebla también, fermentas la manzana, el jugo de manzana. ¿Qué más? Pues la uva, pues obtienes también el champán, ¿no? Cuando retienes el gas en la botella, entonces cuando sirves el champán, pues sale todas las burbujas. Entonces todo es fermentación. Pues en España pues, también hay un montón de tipos de fermentos. En China igual, en Europa del Norte también, fermentan todo, prácticamente todo. Entonces, sería bueno, ¿no? Que tener en algún momento una clase de fermentos, de fermentación. A lo mejor los que trabajan en alimentos, como chefs, pues
tienen por ahí alguna materia de fermentos. No sé, estoy especulando. Yo esperaría que sí. Sí, en algún momento en nuestra materia de bioquímica llegamos a hacer fermentos de frutas como práctica, pero ahorita ya no nos queda tiempo. Entonces, al final llegaban ustedes, los alumnos, con su fermento de lo que hayan escogido, de algún jugo. Y sí, se veían algunos de ustedes muy sofisticados en sus fermentos. Y sabían bien algunos. Pero prácticamente puedes fermentar lo que quieras. Que tenga carbohidratos, ojo, muy importante. Y pues en ese tenor, pues sabemos que la glucosa no es el único carbohidrato, ¿no? O sea, tenemos muchos carbohidratos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a la fructosa y la galactosa. Son dos hexosas, pero son diferentes, relativamente diferentes a la glucosa. Una es una cetosa y otra es una aldosa. Entonces estos también entran a la glicólisis, pero entran en diferentes puntos. Entonces la fructosa, por ejemplo, pues ya se parece mucho a un intermediario de la vía glicolítica, a la fructosa 1-fosfato. El único que le hace falta pues es el grupo fosfato. Ya no tiene que isomerizarse para tener la fructosa. Entonces hay una enzima que es la fructosinasa, que lo que hace es agregarle ese fosfato utilizando ATP, hidrolizando ADP, y transfiere ese fosfato a la fructosa. Y de esa manera se sintetiza la fructosa 1-fosfato. Y después, recuerden que una de los primeros productos, pues es la glucosa 6-fosfato, después se lleva a cabo la isomerización, es la fructosa 6-fosfato, después lleva a cabo la segunda fosforilación, que es la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces eso no se parece en nada de la fructosa 1-fosfato, bueno, se parece en algo, se falta un fosfato. Pero ya no se lleva a cabo aquí la segunda fosforilación. Entonces esto se lleva a cabo en el hígado. No se lleva a cabo la segunda fosforilación, sino que aquí la fructosa 1-fosfato se rompe por una aldolasa específica para fructosa 1-fosfato. Entonces se libera el gliceraldehído no fosforilado y la dihidroxiacetona fosfato. Entonces la dihidroxiacetona fosfato, como ya es un intermediario de la vía glicolítica, pasa a formar gliceraldehído 3-fosfato por la tiosa isomerasa, y el gliceraldehído tiene que sufrir una fosforilación utilizando ATP por la tiosa sinasa y se fosforila para tener al final el gliceraldehído 3-fosfato. Y ya es un intermediario de la vía glicolítica. Entonces noten que para procesar diferentes carbohidratos, por el parecido a los intermediarios, pues puede entrar en diferentes puntos de la vía glicolítica, y dos, que no siempre vamos a tener esa entrada en forma directa, sino que vamos a tener enzimas alternas que van a actuar sobre estos productos de la asimilación de carbohidratos diferentes a la glucosa, en este caso de la fructosa, ¿no? Entonces, finalmente sí llegamos a la parte de recuperación de la energía, pero la vía es relativamente diferente, la asimilación de fructosa. Pero la parte central de la vía glicolítica se sigue manteniendo. Este es para el caso de la fructosa. En el caso de la galactosa, pues es una hexosa, al igual que la glucosa. Entonces, hay una isomerización de la galactosa a glucosa 6-fosfato, y de ahí, y claro, una fosforilación, de ahí pasa a fructosa 6-fosfato. Entonces, la galactosa, pues, similar a la glucosa, ¿son epímeros o no son epímeros? ¿Recuerdan eso? Entonces, va a entrar de una manera similar como la glucosa. La fructosa no, va a entrar un poquito después. Y de ahí, pues, sigue a la vía glicolítica clásica. Y aquí tenemos la forma como entran otros carbohidratos. Entonces aquí está un poquito mejor descrito la asimilación de galactosa.
Algo muy importante que no se ha mencionado, que no lo he mencionado, en la asimilación de otros carbohidratos o en la síntesis de otros carbohidratos y de carbohidratos se utiliza el UTP, que es una especie de análogo energético al ATP, pero es UTP uridintrifosfato, uridintrifosfato. Entonces, en el metabolismo de carbohidratos vamos a tener como molécula de marcaje al uridintrifosfato, Entonces, en este caso es el UDP galactosa. Y bueno, después se isomeriza y forma la UDP glucosa y esa ya puede entrar a la vía glicolítica, formando glucosa 1-fosfato. La lactosa pues está formada por glucosa y galactosa. Entonces, la glucosa, una vez que la lactosa es hidrolizada por la lactasa, la enzima lactasa libera glucosa y la galactosa, pues bueno, sigue el camino que describimos y la glucosa entra directamente a la glucólisis por la exoquinasa, se fosforila. Y tenemos otro carbohidrato que también lo vamos a encontrar muy presente en la naturaleza, que es la trealosa, un disacárido de glucosa, enlaces 1,1, alfa-alfa. Y pues aquí vamos a tener a la enzima trealasa. La trealasa hidroliza la trealosa en 2 unidades de glucosa. Y aquí no hay ningún problema, entra también directamente a la vía glicolítica, siendo fosforilada por la exoquinasa, a glucosa 6-fosfato. Y otro de los carbohidratos, otro disacárido que también está presente en la naturaleza en cantidades bestiales, la sacarosa, sucrose en inglés, pues libera glucosa y fructosa, ¿no? La glucosa sigue el camino clásico y la fructosa pues entra por la vía que describimos anteriormente, por la exoquinasa de fructosa. Y forma fructosa 6-fosfato. Sí, la fructosa 6-fosfato. Ahí está. Y pues entra de ahí a la glicólisis, la vía clásica de la glicólisis. Tenemos otros carbohidratos, sí, por ejemplo, el glicógeno en el músculo, que se acumula en el músculo cuando hay un exceso de glucosa y también en el hígado, por lo mismo por el exceso de glucosa, se acumula glicógeno. Y aquí, pues recuerden que son polímeros de glucosa y es una estructura altamente ramificada. Entonces, aquí actúa la glicógeno fosforilasa y libera glucosa 1-fosfato. Entonces, el fosfato lo toma del medio y produce glucosa 1-fosfato, después es transformada a glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa. Entonces, la posición 1 pasa a la posición 6 y de ahí pasa a fructosa 6-fosfato. Entonces, así es la forma como se asimila o como se moviliza nuestro glicógeno en nuestro hígado y nuestros músculos por la glicógeno fosforilasa, produciendo glucosa 1-fosfato y después glucosa 6-fosfato. Esto lo vamos a ver de nuevo en la glicogenólisis y la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa y la hidrólisis de glicógeno. Y el almidón, que es muy parecido al glicógeno, pero no está altamente ramificado, pues sigue el mismo paso que el glicógeno, la glicógeno fosforilasa, te libera glucosa 1-fosfato. Entonces, los atoles que solemos tomar, pues bueno, sufren siguen esta vía metabólica por la glicógeno fosforilasa, fosforilación a glucosa 1-fosfato. Tenemos por ahí otro carbohidrato que es la manosa. No es relativamente común, es una exosa, pero pues bueno, esta tiene su propia vía por la exoquinasa de manosa. La exoquinasa es una enzima que actúa sobre diferentes sustratos, sobre exosas, por eso se llama exoquinasa. La enzima que actúa existe una enzima que actúa específicamente sobre la glucosa y no sobre otras exosas. Esa enzima se llama glucosinasa. Entonces, esa enzima, la glucosinasa, actúa única y específicamente con la glucosa. Mientras que la exoquinasa actúa sobre diferentes exosas, por eso el término exoquinasa. Entonces, la exoquinasa actúa sobre la manosa y le agrega
el grupo fosfato en la posición 6, utilizando para ello el ATP. Después tenemos una isomerasa que cambia a la manosa cis-fosfato a fructosa cis-fosfato, y de ahí sigue la vía glicolítica. Entonces, podemos metabolizar diferentes carbohidratos, mono y disacáridos, y polisacáridos. La respuesta es que sí, y vamos a tener vías específicas para cada uno de ellos, para cada uno de estos carbohidratos. Ok. Bien, el siguiente tema es la gluconeogénesis, pero eso yo creo que lo podemos ver ya en la próxima clase, porque ya estaríamos terminando nuestro programa. Ok, nada más nos faltan dos temas. Gluconeogénesis, eso lo vemos rápido en la próxima clase, y la vía de las pentosas. Los dos lo haríamos en una sola clase, espero, y con ello terminaríamos nuestro curso. Profe, ¿después habrá un examen? Sí, va a haber un examen. Entonces tenemos la unidad 6, metabolismo de carbohidratos, la glucólisis, fermentación láctica y alcohólica, lo vimos bien. Gluconeogénesis y vía de las pentosas. Mecanismos reguladores de la vía glicolítica. Eso, les comenté que había varios puntos de regulación, pero yo creo que no es conveniente verlos aquí, porque lo van a ver en bioquímica 2, en regulación e integración metabólica. Entonces van a ver las diferentes hormonas que están involucradas en la regulación de estas vías metabólicas, y lo van a ver en detalle. Entonces depende del tipo de tejido que tengamos, la regulación va a ser diferente. Entonces ahorita no conviene meternos ahorita en la regulación de la glicólisis, porque sería conveniente que vieran más vías y después integren esas vías y vean cómo se regula en su conjunto todas estas vías, por todas estas hormonas, etcétera, proteincinasas, dependiendo del tejido que se tenga. Entonces, ahorita solamente tengamos en cuenta que hay enzimas que son, que pueden ser reguladoras, como la fosfofructosinasa, la enzima alostérica. Entonces ahí vamos a tener un punto de regulación, y uno de los principales. Y bueno, el resto, pues bueno, ya lo verían en su clase de bioquímica 2, para no meternos en líos, porque no tiene tanto sentido verlo aquí. Y ya. ¿Más preguntas? ¿No? Bien, entonces tendríamos un pequeño examen y con eso terminaríamos el curso. ¿El examen sería como en una semana? Sí, si terminamos el martes, sería el miércoles. O podría ser el viernes. ¿Cuándo terminamos el curso? Está marcado como el 21, ¿no? Bien, pues tenemos tiempo. Igual sería dentro de 8 días, el 11. El 11 de junio. Porque la siguiente ya es exámenes de ordinarios, extraordinarios. Estamos bien en tiempo. Estamos perfectos, perfectísimos en tiempo. Bien, bueno, si no hay más preguntas, aquí tenemos el tema. Y pues bueno, diviértanse el fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.